Vamos a comenzar y bueno, bienvenidos sean todos ustedes, hermanos, qué bueno que se pudieron conectar y pues a todos los que nos van a ver también después, sean también bienvenidos. Y bueno, vamos a comenzar este tiempo, vamos a comenzar con una oración. Amado Dios, gracias te damos, Señor. Gracias te damos en este día porque tú has sido bueno con nosotros, Padre, porque a ti te ha placido, Señor, que el día de hoy podamos tomar tu palabra. Te queremos rogar, Señor, que tú seas tomando todo el lugar, Señor, que a ti te pertenece dentro de este mensaje, Señor. Que tú puedas ser nuestro centro, Cristo, que podamos seguir aferrándonos a ti, Señor. Tú conoces, Padre, todo nuestro corazón, Señor, toda nuestra vida, todo nuestro andar. Yo te quiero suplicar que tu Espíritu Santo sea quien nos hable a través de este mensaje, Padre, y que podamos descansar en ti. Te rogamos que tú quites toda distracción, Señor, y que podamos realmente, Señor, vivir bajo tu voluntad y disfrutar del Evangelio, Señor. Te lo rogamos en esta noche en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos entonces a comenzar. Y bueno, el día de hoy vamos a ver este mensaje que es discípulo de Cristo. Y bueno, yo creo que muchos de ustedes ya sabrán que es un discípulo, ¿no? Un discípulo es, bueno, yo encontré como alguna definición que decía que es un aprendiz. Y como sabemos, Jesús cuando estaba en el ministerio tenía discípulos, ¿no? Él hizo discípulos. Y aunque muchas personas seguían a Jesús durante el ministerio público, el verdadero interés del Señor estaba en la minoría, estaba en hacer discípulos. ¿Por qué? Porque sabía que ellos iban a dar el mensaje a más personas. Y yo creo que aquí todos nosotros estamos siendo llamados a ser discípulos del Señor, a llevar este mensaje de salvación a todas esas personas que así lo requieren, ¿no? Yo creo que, bueno, aquí en la palabra de Dios nos dice en Mateo 28, 19 al 20, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces vemos cómo aquí nos está dando el Señor un mandato, ¿no? No nos está diciendo así como, pues los que quieran ir, ¿no? Los que tengan el ministerio, pues vayan. No, sino que está diciendo todos, o sea, dice, tienen que ir, vayan, dice, y hagan discípulos. Es decir, no nos está diciendo, vayan y hagan iglesias enormes, vayan y pues traigan multitud de personas. Nos está diciendo, hagan discípulos a todas las naciones. Es decir, nosotros estamos en una zona específica con un plan perfecto de Dios. A veces podíamos decir, ay, ¿por qué vivo en este lugar, no? Pero al Señor le plació que tú estuvieras en ese lugar porque es el campo donde Él te quiere. Es el lugar al que fuiste llamado a ser discípulos. Y nos dice aquí que por eso dice a todas las naciones, porque en cada nación Dios tiene a alguien reservado, tiene un remanente siempre, ¿no? Entonces aquí nos dice que tenemos que ir a todas las naciones y dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos dice aquí algo bien importante, dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y si nos está diciendo que tenemos que enseñarles, ¿es por qué? Porque nosotros también lo tenemos que poner en práctica, ¿no? Cuando nosotros ponemos algo en práctica, entonces las demás personas nos ven. Tienen que conocer que somos hijos de Dios. Dice que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí dice, yo estoy con ustedes, o con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, obviamente nuestras fuerzas no vamos a poder hacer nada, dice en Juan, ¿no? Que separados de Él, nada podemos hacer. Sin embargo, aquí nos está mostrando que Él está con nosotros y dice que Él está todos los días.
a veces podemos tal vez sentirnos solos en el ministerio, ¿no? Podemos decir, híjole, pues estoy jalando yo solo y ¿quién más, no? Y a veces queremos que a fuerza el pastor vaya y esté, y si no está, híjole, pues no, yo no puedo, me siento incapaz. Sin embargo, tenemos un Dios poderoso, que es el mismo Dios que tenemos todos nosotros aquí como discípulos, y es el mismo Espíritu, el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y por eso dice que Él está con nosotros, es decir, Él también nos respalda. Y cuando nosotros vamos a hablar del Evangelio de Cristo, tenemos ese respaldo. Pero aquí hay algo bien importante, que tenemos que tener esa identidad en Cristo, el saber que de verdad Él ya me compró, Él ya me adquirió, Él me dio de su gracia, ha depositado de su Espíritu Santo en mí, y entonces yo tengo el poder para ir y hablar. Nosotros, como les digo, no vamos a convencer, pero el Espíritu Santo es quien convence. Entonces aquí vamos a entender algo. Si me estoy escuchando bien o me estoy trabando, hermanos. Se ¿Sí me escucha escuchan? bien, hermana. Ok, gracias. Entonces, bueno, aquí le puse quiénes son discípulos. Vamos a ir aquí a esta parte. Ay, espérenme, es que esta barrita de aquí no me deja. Bueno, punto número 1, de los que tienen la conclusión en el Evangelio. Ellos son los discípulos. O sea, nosotros tenemos que entender que el Evangelio lo es todo en nuestras vidas. Cuando Jesús vino a nuestras vidas, yo creo que cambió por completo nuestra manera de ver la vida, ¿no? Yo creo que aquí todos nosotros hemos pasado como por momentos de tribulación, de angustia. Yo creo que Dios nos sacó de ese lugar, ¿no? En el que estábamos siendo esclavos de Satanás, en donde estábamos, dice que estábamos separados de Dios a causa del pecado. Y hay momentos como en un principio que dice que la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas, y en ese mismo estado nos encontrábamos nosotros. Y yo creo que estábamos, como dice también una cita bíblica, en esa desesperación. Y de ese lugar nadie nos podía sacar. Ni tú ni yo teníamos la solución para eso. Ajá. Ni la ayuda de ningún psicólogo ni de nada podía sacarnos de ahí. Sin embargo, a Dios le plació el llamarnos a nosotros. Y mediante la sangre de Cristo, comprarnos. Y Él nos adquirió. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, tenemos un corazón agradecido, y cuando tenemos un corazón agradecido, entonces podemos tener una vida gozosa, podemos tener una vida que ya está completa. ¿Por qué? Porque lo que nos faltaba era Cristo. Por eso el discípulo tiene que entender que la conclusión de su vida es el Evangelio. Y aquí nos dice en Juan 6:26, dice, Jesús respondió, francamente ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos y no por haber entendido los milagros que hice. No se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Entonces vemos aquí, ¿no? Cómo había gente que estaba con Jesús y a lo mejor sí recibió el mensaje y todo, pero no lo estaba buscando precisamente por lo que él era, por esa salvación, por esa vida eterna que él estaba, de la cual estaba hablando, del reino de Dios, sino que ellos lo seguían por lo que les estaba dando de comer. Y a veces queremos buscar a Dios solamente o creer en Jesús solamente por lo que Él nos va a dar, ¿no? Queremos la añadidura, dicen por ahí. Es que primero buscamos la añadidura, pero dice la palabra de Dios que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir. Pero entonces nosotros como seres mortales, ¿no? Carnales, muchas veces buscamos satisfacernos y buscamos primeramente otras cosas, o buscamos de Dios por otras cosas, como les digo, buscamos las cosas físicas. Sin embargo, aquí nos dice, no se preocupen por eso, sino por la que dura, la comida que dura y que da vida eterna, es decir, esa salvación. Ajá. Y Gálatas
Gálatas 1, del 6 al 10 dice, estoy maravillado en que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, a un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho. También ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Fíjense aquí, ¿no? Dice, ay, me maravillé que tan rápido se hayan olvidado del evangelio. Y todos nosotros sabemos para qué vino el diablo, ¿no? Dice que vino a robar, a matar y destruir. Viene a robarnos esa salvación. Ajá, quiere desviarnos. No es que lo pueda hacer, sino que viene a desviarnos, que nosotros nos distraigamos en otras cosas. Ajá, y que a veces no volteemos a ver el evangelio como la respuesta. Queremos buscar la respuesta en algo más cuando ya la tenemos frente a nosotros, que es Cristo. Y dice, no es que hay otro evangelio, sino que muchos lo están perturbando. Es decir, a veces llegan y no sé cómo hayan llegado a ti a hablarte de Cristo y a veces te dicen, no, es que Dios te ama y es que te va a solucionar tu problema aquí económico y demás y creemos que eso es el evangelio. Sin embargo, el evangelio no es eso, el evangelio es que Jesús es el Cristo. Jesús es quien vino a solucionar esa separación que teníamos con Dios, ese problema de pecado y de ser esclavos de Satanás. Como les digo, estar dominados bajo esa opresión del diablo. Entonces, dice aquí, pues busco ahora el favor de los hombres o de Dios. O sea, ¿por qué razón estás buscando de Cristo? A veces podría ser para agradar a alguien, ¿no? Yo conozco a gente que a lo mejor llega a la iglesia pues porque no se quiere andar con fulanito o fulanita, ¿no? Pues que quiere quedar bien, ¿no? Y a la mera hora terminan y se van de la iglesia, ¿no? Y dices, ¿pero por qué? ¿No? Porque fueron en busca de un evangelio que no era evangelio, quieren quedar bien, quieren agradar a los hombres. Y entonces aquí dice, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. O sea, ¿por qué razón estamos, estamos en la iglesia? ¿Es para agradar al hombre o es porque de verdad tienes la convicción de lo que Jesús ya hizo por ti? Yo creo que es algo que tenemos que ponernos a analizar. ¿Por qué? Porque somos llamados a ese servicio, somos llamados a servir al Dios Altísimo. O sea, dice la palabra que nosotros somos embajadores, o sea, somos representantes de Cristo y más aún dice, somos cristianos, ¿no? Sé que la iglesia de Antioquía se nos llamó por primera vez cristianos. ¿Y cristianos qué significa Cristo? En pequeño. Entonces, fíjense, somos representantes de Cristo, o sea, no es cualquier cosa. Y si nosotros tenemos claro en eso, entonces vamos a andar en esa visión. Dice acá, solo podemos ser salvos a través de la fe en el Evangelio original de la Biblia. Y como ya hemos visto, ¿verdad? En Juan 20, 30, 31 dice que Jesús hizo muchas cosas en presencia de sus discípulos. Sabemos que Jesús hizo muchos milagros y demás, muchas señales. Dice, pero las cuales no cabrían si se pusieran todas aquí, ¿no? Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, bueno, Jesús vino a manifestar, a hacer visible su ministerio. Sin embargo, a él lo que le importaba más es que nosotros pudiéramos creer en que Él es el Cristo. Y que a través de eso dice que nosotros íbamos a tener esa vida eterna. Entonces, este es el centro de todo el Evangelio. Esta es la fe en la que tenemos que caminar, que Jesús es ese Cristo. Dice aquí, si no reconocemos, si no renacemos con el Espíritu, no podemos creer y aceptar a Jesucristo. Aquí en Juan 3, versículo 3 y versículo 5 dice en el versículo 3,
Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí estaba hablando con Nicodemo, ¿no? Y después en el versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, aquí nos está diciendo de una nueva vida. Nosotros estábamos muertos, dice, en nuestros delitos y pecados, pero cuando nosotros creímos en Cristo, cuando Jesús llegó a nuestra vida a través de su gracia, entonces nacemos de nuevo. Dice, no es que vayas a regresar al vientre de tu madre, sino que has nacido ahora de agua y del Espíritu. El Señor viene y nos purifica y nos hace ahora santos. Y dice que no solo eso, sino que nos llena de su Espíritu, del Espíritu de Dios. Entonces es necesario, cuando nosotros creemos en esta obra, entonces la aceptamos y caminamos en esa convicción. Los que, los que verdaderamente renacen no viven para sí mismos. Y nos dice aquí en 2 de Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, cuando nosotros nacemos de nuevo, porque ya aceptamos lo que Jesús hizo, no podemos vivir para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza nos va a llevar de continuo al pecado. Entonces aquí nos dice que por todos nosotros murió, por todos los que Dios ya había preparado de antemano. Dice, para los que viven, ya no vivan para sí. O sea, ya no tenemos que vivir para nosotros, sino para Jesús. Dice, Él murió y resucitó. Él es el que murió para darnos vida. Él venció a la muerte, Él tuvo que morir, pero para vencer a la muerte. Por eso Él resucitó. Y ahora nos da esa vida eterna, ese libre acceso delante de Dios. Entonces, no sé cuántos de ustedes se maravillan en lo que Jesús hace por nosotros, en su obra por nosotros. Por eso es que nos llama a esa vida Emmanuel, que Dios sea en nosotros siempre, todo el tiempo, y todo se trata de Él. Ahora, el punto número 2 de un discípulo dice, los discípulos no viven bajo servidumbre del diablo. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Como les decía, un discípulo ya no vive por lo físico o lo terrenal. Dios ya nos dio una vida eterna, o sea, ya la tenemos, ya tenemos asegurada esa salvación porque Él ya cumplió con su obra. Pero este no debe de ser un motivo para pecar, ¿no? Porque a veces mucha gente dice, pues yo ya soy salvo, o sea, no importa si peco, no importa si ya la regué, o sea, Dios me conoce, pero sabe que creo en Él y ya. O sea, no. ¿Por qué? Porque como estábamos viendo en unas citas anteriores, cuando nosotros nacemos de nuevo, ya no vivimos para nosotros mismos. Tenemos ahora que ir en contra de la corriente, en contra de los deseos carnales. Dice que Jesús vino a hacerse hombre. Se hizo hombre y él vivió, él padeció lo mismo que nosotros. Pero él lo hizo perfecto. Y dice que él destruyó a Satanás, él destruyó al diablo. Entonces, nosotros ya no podemos seguir sirviendo al diablo. Nosotros ya somos llamados a una libertad. Y fíjense, no a un libertinaje, porque el libertinaje va a llevarnos a pecar y nos va a llevar obviamente a ser esos esclavos. El libertinaje yo creo que es eso, es pecar, ¿no? Es no darle al blanco, es errar, pero cuando nosotros ya aceptamos la obra de Cristo, entonces ya no podemos seguir en ese estado. Tenemos que ahora agarrar esa identidad de que fuimos liberados, de que ya no somos más esclavos de Satanás, de que ya no estamos bajo esa servidumbre del diablo. Y entonces vamos al punto 3, que los discípulos no viven como enemigos de la cruz. Filipenses 3, 18 al 19, dice, hay muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada. Eso ya se lo había dicho a ustedes varias veces, pero ahora vuelvo a repetirlo con lágrimas en los ojos. Esa gente va a terminar en el infierno, vive solo para comer y está orgullosa de lo que hace cuando en realidad debería sentir vergüenza
Solo piensa en las cosas malas de este mundo. Vean aquí, hermanos, nos dice aquí que muchas personas, y nos dice aquí, de personas que ya conocían de Cristo, que según ya habían aceptado el sacrificio y que ya estaban bajo esa visión, pero dice aquí, viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada. Y muchas personas viven así, ya han escuchado el evangelio, pero siguen una vida errada, siguen una vida en esclavitud, siguen una vida pecaminosa. Y dice aquí, eso se los había dicho a ustedes varias veces. Muchas veces nos han hablado del mensaje, ya nos han dicho en cada aposento, ¿no? Que ya no somos esclavos de Satanás, que ya nos liberamos del pecado, que ya estamos reconciliados con Dios, pero a veces no vivimos así y seguimos bajo el dominio de Satanás creyendo que estamos bien. Y yo creo que muchas veces dejamos pasar varias cosas y decimos, ay, nos acostumbramos a pecar, hermanos. Y eso no debe de ser así. Nos dice aquí que no vivamos como si la cruz no sirviera de nada. Es que ya no hay otro sacrificio. O sea, ya se hizo, el sacrificio perfecto ya se hizo. Él ya lo hizo perfecto por ti, por mí, ya lo hizo. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Pues caminar bajo esa convicción, caminar como hijos de Dios. Como les digo, de verdad, a veces pensamos que solamente con decir Jesús es el Cristo y ya, y yo se los he dicho, ¿no? Que pensamos que ya sabiéndonos camino de salvación ya, pero si mi vida no ha cambiado, entonces algo está pasando. No estoy creyendo, no estoy reafirmando lo que Dios ya, a lo que Dios ya me llamó. Ujú. Tenemos que pensar en esto. Dice, esa gente va a terminar en el infierno. Y es algo bien fuerte, es algo fuerte. Ahorita estamos en un tiempo de gracia, en un tiempo en el que tenemos esa oportunidad. Y le doy gracias a Dios porque yo sé que no es casualidad que nosotros estemos en este lugar y de esta manera recibiendo el mensaje. Yo siempre les digo que es una muestra de amor para nosotros, el poder tomar la palabra libremente, el poder tener este tiempo y pues hay que aprovecharlo. Señor, si tú quieres hablarme, dime, dime a través de este mensaje, ¿no? Que yo pueda entenderlo y que pueda captarlo. Entonces, esta es una muestra de amor el que podamos tener este mensaje, hermanos. Eh, no vivamos, dice aquí, no vivamos solo para comer, o sea, no por las cosas que me vayan a dar, no vivamos por las cosas que estamos viendo, físicas, terrenales, por lo que esté pasando en nuestro entorno. No vivamos por eso. ¿Por qué? Porque eso nos va a hacer menguar. Vamos a caer si seguimos aferrándonos a cosas del mundo. Tenemos que aferrarnos a Cristo, a su obra perfecta. Y nos dice aquí, vive solo para comer y está orgullosa de lo que hace cuando en realidad debería sentir vergüenza. Solo piensa en las cosas malas de este mundo. Entonces, no tomemos el pecado como, ay, pues algo bueno. O sea, no, no. Tenemos que avergonzarnos cada vez que cachemos que estamos haciendo malas cosas delante de Dios. Dice que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor. Yo les digo que no solamente seamos cristianos en los lugares en los que nos reunimos, ¿no? Que no solamente seamos cristianos del culto, de aposento o inclusive de campo, sino que seamos cristianos todo el tiempo, ahí en la intimidad, ahí solo donde estás en tu casa, que puedas glorificar a Dios con todo lo que haces, con tus pensamientos, que puedas glorificar a Dios. Amén. Y bueno, el punto 4, dejan su yo por el evangelio. Ajá, un discípulo deja su yo por el evangelio. Mateo 16:24 dice, luego Jesús les dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad, tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y a hacer lo que yo les diga. Vamos viendo todo esto así, ¿no? Como vamos embonando todo. Nos dice aquí que un discípulo tiene que olvidarse de su propia voluntad. En otra versión dice que tiene que negarse a sí mismo. Y yo creo que para muchos de nosotros más cuando empezamos como que no es tan fácil, ¿no? No es fácil negarse a sí mismo.
No es fácil hacer como que lo contrario de no me oigo, soy de palo. Tengo orejas de pescado, decir por acá. Y em, muchas veces queremos hacer nuestra voluntad cuando nuestra voluntad nos va a llevar a la muerte. Ajá. Y dice aquí que tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ya fuimos adquiridos por Él, ya fuimos comprados por Él. Dice, tiene que estar dispuestos a cargar su cruz. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque yo no lo quiera hacer, lo voy a hacer. Hay ocasiones que a lo mejor, no sé si te ha pasado, que tal vez tengas flojera de ir a la iglesia y después por amor lo haces, porque ya captaste lo que Jesús hizo por ti. Dices, bueno, lo voy a hacer, ¿no? Lo voy a hacer. Por ejemplo, no sé, hay varias cosas. A mí, por ejemplo, de repente Dios me pide orar a cierta hora y a veces digo, ay, es que Señor, tú sabes, ¿no? Mañana tengo que ir a trabajar o así. Y, y después digo, a ver, pues te estás comprometiendo con Él. Y así Dios, nosotros tenemos que comprometernos con Él y tenemos que hacer lo que Él quiere que hagamos. Y cada vez que lo hagamos, pensemos en el amor que Él nos tiene. Y eso nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque ahora me voy a enamorar más de Él y voy a vivir para Él. Y ya no va a ser una carga, sino que va a ser una bendición. Y de hecho, el que estemos unidos nuevamente a Dios es la mayor bendición que podemos tener, hermanos. Y eso es gracias a la cruz, es gracias a Jesús. Amén. Y dice que tenemos que hacer entonces lo que Él nos diga. Y nos dice ahí en Jeremías que sus planes son de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Entonces el Señor sabe y el Señor nos lleva por el lugar correcto. ¿Para qué? Para estar con Él. Amén. Aquí dice, un discípulo ama al prójimo. Ajá. Y dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros, con los otros. Entonces, Dios nos llama, obviamente, nos muestra su amor. Nos dice que muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Él nos está dando esta muestra. Jesús mostró su amor y así como Él nos los mostró, dándonos ese ejemplo, nosotros tenemos también que dar ejemplo. Nosotros tenemos que amar a las demás personas y es fácil amar a los que nos aman, pero dice que en eso qué, o sea, no hay gran cosa, ¿no? Sino que es mejor amar a alguien que no te ama. ¿Por qué? Porque estamos demostrando verdaderamente que somos hijos de Dios, que ya estamos negándonos a nosotros mismos. Y sé que a veces es muy difícil amar a alguien que no te ama a tus enemigos, ¿no? Es difícil, pero cuando nosotros nos estamos negando y entendemos que ya somos adquiridos por Él, que ya no nos pertenecemos, entonces es diferente. Podemos, con ayuda del Espíritu Santo, amar a todos, a cerrar nuestras bocas, en no estar hablando de otras personas, sino que dice que tenemos que hablar palabras de vida y no de muerte. Entonces tenemos que bendecir al prójimo. Entonces la mayor manera de bendecir, pues es hablándoles de Cristo. Amén. Entonces, solo el Evangelio puede salvarnos, por lo que vivimos una vida con una conclusión. Solo Cristo. Amén. Hechos 4:12 dice, solo Jesús tiene poder para salvar, solo Él fue enviado por Dios y en este mundo solo Él tiene poder para salvarnos. ¿Cuántos dicen amén en sus casas? Dice, solo Jesús tiene poder para salvar. Por eso es que les digo que la mayor muestra de amor hacia el prójimo es hablándoles del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio va a traer salvación. Y Jesús dice que fue enviado por Dios. Solo Él tiene el poder para salvarnos. Solo a Él le pertenece toda la gloria, todo el honor, todo lo que hay. Dice que es por Él y es para Él. El punto 6 dice, un verdadero discípulo permanece. Juan 8:31-55 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Y aquí nos está diciendo a los que habían creído en Él. O sea, no era cualquier persona. Así Dios nos está hablando en esta noche. Ajá.
a los que hemos creído en él. Dice, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, aquí nos está diciendo algo, dice que tenemos que permanecer, que un discípulo verdadero va a permanecer en su palabra. Por eso es tan importante esa meditación diaria en la palabra de Dios, el estar con él diariamente, el transcribir, el estar tomando esa oración consciente con él. Dice, en esto, dice, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, Dios quiere hacernos libres mediante Jesús, pero tenemos que aferrarnos a Él. Por eso dice, permanecer en Él, en su palabra. El permanecer, ¿qué es? Es quedarte, es no retirarte, es estar ahí. Por eso les digo que tenemos que aferrarnos ahí, tenemos que permanecer, porque si nos desviamos tantito o nos empezamos a alejar aquí un poquito, cuando menos te des cuenta, vas a estar lejísimos, ¿no? Es como cuando te quedas dormido en el taxi, no es que me haya pasado, ¿verdad? Pero sí, a veces así nos dormimos espiritualmente y cuando vemos ya estamos en otro lugar que no deberíamos de estar y decimos, ¿en qué momento pasó? Pues en el momento en que decidimos no permanecer en la palabra. Por eso tenemos que aferrarnos. Aférrense, hermanos. Aférrense y hay que pedirle ayuda al Espíritu Santo para que Él siga enseñándonos y podamos ser esos discípulos que Él quiere que seamos. El verdadero discípulo espera y actúa. ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando el regreso de Jesús por segunda vez. Y no solamente eso, sino que dice que debemos de actuar. Fíjense, nosotros tenemos que anhelar el regreso de Cristo. Y a veces, pues sí, tenemos como que esa noción y decimos, ay, pues sí, va a regresar en algún día, ¿no? Y voy a la iglesia y demás, pero no estamos caminando bajo esa convicción. Tenemos que anhelar su regreso. Y como anhelamos su regreso, entonces predicamos el evangelio. Esa es una manera de actuar, que no nos quedamos nada más sentados, sino que estamos actuando y trabajando para que eso suceda. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Aquí igual, o sea, tenemos que seguir aferrándonos, tenemos que permanecer. Por eso dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. Entonces, tenemos que esperar porque ese día va a llegar. Y dice en una cita bíblica que no es que se haya tardado, dice, muchos dicen que tiene por tardanza o que ya no va a regresar, pero él está esperando, está siendo paciente, ¿no? Porque dice que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es nuestra labor? Es como lo veíamos en un principio, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y bueno, finalmente, en Hechos 20:24 dice, no me preocupa si tengo que morir. Lo que sí quiero es tener la satisfacción de haber anunciado la buena noticia del amor de Dios como me lo ordenó. Amén. Entonces, ¿cómo hay que decirle al Señor, cómo es que quieres que hoy te sirva? ¿Qué es lo que quieres que hoy haga, Señor? Tenemos que tener esa mente de Cristo. En la mente de Cristo está que podamos anunciar este mensaje de salvación a todas las personas, esas personas que se pierden, esas personas que están angustiadas, que están sin una esperanza, que están en esa depresión, en esa angustia, en esa desesperación. Tenemos que ir por esas almas. Por eso dice, no me preocupa si tengo que morir. Es decir, no me preocupa lo que pase. Lo que sí quiero es tener esa satisfacción de haber anunciado la buena noticia del amor de Dios. Es decir, que Él mandó a su Hijo unigénito por nosotros, para darnos esa vida eterna. Y entonces podemos estar en esa armonía, en esa, como dice aquí, en esa satisfacción. Cuando nosotros hacemos algo bueno, pues se siente bien, ¿no?
Y yo creo que cuando nosotros empezamos a hablarle a las personas de Cristo, se siente bien, porque sabemos que estamos obedeciendo a Dios y sabemos que alguien más está siendo reconciliado con Dios. Entonces, seamos esos discípulos, hermanos y hermanas. Sigamos siendo esos discípulos que se aferran, que hacen que otras personas también permanezcan y sigamos proclamando este evangelio, hermanos. Y bueno, este es el mensaje que el día de hoy, pues, teníamos. Y espero de verdad que haya sido de bendición para todos ustedes y que no solamente lo dejen aquí, sino que lo pongan en práctica y que cualquier cosa, pues, vayamos y acudamos a ese trono de gracia delante de Dios y le pidamos que nos siga que nos siga ayudando a ser esos discípulos que se aferran al pacto. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque tú, Señor, eres quien ha tomado tu lugar en este momento, Señor. Te suplicamos, Padre, que tú sigas obrando en medio de nosotros, que tu Espíritu Santo siga, Señor, afirmándonos, Padre, que nos ayude a aferrarnos, a permanecer en tu evangelio, Señor, que podamos, Señor, seguir disfrutando de tu obra perfecta, Señor, en nuestras vidas, que podamos seguir disfrutando, Señor, todo lo que has hecho por nosotros. Señor, ese plan de redención, te suplicamos que tú sigas poniéndonos a las personas a las que quieres que les hablemos de tu evangelio, Padre. Llévanos, Señor, a esos campos. Te suplicamos, Padre Celestial, que podamos tener esa sabiduría, ese discernimiento, Señor, para poder hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Yo te lo pido, Señor, y te lo ruego. Ayúdanos, Señor, y que tu reino se establezca aquí en la tierra, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Okay. Bueno, hermanos, no sé si alguien de ustedes tenga fórum que quisiera compartirnos algo que el Señor les haya hablado en este mensaje.